Sucesiones aritméticas. Vamos a comenzar por definir qué es una sucesión aritmética. Una sucesión aritmética es una serie ordenada de términos o de números, tales que, tomados dos consecutivos cualesquiera de ellos, su diferencia es constante. Vamos a comenzar con un sencillo ejemplo para entender esta definición. Vamos a pensar en esta sucesión aritmética. Esta es una serie que ya está ordenada, es una serie de números. 3, 10, 17, 24, 31, 38, sucesivamente. Los tres puntos suspensivos nos dicen que esto sigue de manera indefinida. Si observamos la diferencia entre cada par consecutivo de números, vamos a notar que la diferencia entre ellos es constante. Expliquemos esto. Pensemos en la primera pareja de números, 3 y 10. Si calculamos la diferencia que hay entre ellos, esa diferencia es de 7 unidades. Pensemos en la segunda pareja, entre el 10 y el 17. Si observamos la diferencia que hay entre ellos, es nuevamente 7. Esta diferencia permanece constante para las sucesivas siguientes parejas. Así pues, la diferencia que hay entre la tercera pareja 17 y 24 sigue siendo 7. Entonces, una sucesión aritmética es una sucesión o una serie que está ordenada de términos o de números que cumplen con una condición. Si uno toma dos consecutivos cualesquiera, la diferencia que hay entre ellos va a ser siempre constante. En nuestro ejemplo, esa diferencia siempre es de 7. Cuando la diferencia es constante, esa sucesión se llama aritmética. Bien. A la diferencia la vamos a denotar por la letra D. D va a representar la diferencia constante que hay entre cada pareja de números. Términos de una sucesión aritmética. En una serie o sucesión aritmética de términos, cada término va a ocupar una posición. En nuestro ejemplo, el que ya ha sido mencionado antes, el 3 ocupa la primera posición. El 10 tiene la segunda posición. El 17 la tercera posición y sucesivamente. Así pues, el 38 tiene la sexta posición. Entonces, hay que distinguir entre quién es el número y qué posición ocupa. Son dos conceptos diferentes. Otra manera abreviada para representar la posición de los términos de una sucesión es la siguiente. La misma serie, 3, 10, 17, 24, 31, 38 y sucesivamente, los vamos a representar como A1, A2, A3, A4, A5 y A6. El subíndice que puede ser 1, representa la posición. Así pues, el 31 está ocupando la quinta posición de la sucesión. Entonces, repetimos, no hay que confundir entre el término, el número, y la posición que ocupa. En lo general, el enésimo término de una sucesión se representa como AN, siendo n un número natural, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sucesivamente, o bien un número entero positivo. Vamos a aprender primero a determinar la fórmula para calcular el enésimo término de una sucesión que es aritmética. En la serie que nosotros estamos utilizando, únicamente
conocemos los primeros 6 términos. Es decir, conocemos A1, conocemos A2 y así sucesivamente. No sería, en este caso, nada difícil, nada complicado, que nosotros calculásemos quién es el término A7 de la sucesión, puesto que sabemos que la diferencia entre cada pareja siempre es de 7 unidades. Eso no es ningún problema. Pero ¿qué ocurre si de repente nosotros quisiéramos calcular el valor del término que está ocupando la posición 123? Es decir, ¿qué pasa si nosotros de repente quisiéramos calcular cuánto vale A123? Ahí el problema, tal como lo estamos viendo hasta este momento, ya no es tan sencillo, puesto que tendríamos que estar calculando los 122 términos anteriores a él. Y en la pantalla solo tenemos los primeros 6. Entonces tendríamos, así como lo estamos viendo hasta este momento, tendríamos que calcular A7, A8, A9 y así hasta llegar a A122 para después calcular A123. ¿Hay una alternativa para hacer este cálculo que no sea tan engorroso, tan tedioso? La respuesta es que sí. Es decir, no estamos obligados a tener que calcular los 122 términos anteriores al 123 para saber quién es. No, hay un camino más corto. Pero primero vamos a entender cómo funciona una sucesión que es aritmética. Bien, sabemos que entre cada par consecutivo de términos, en nuestro ejemplo, la diferencia constante es de 7. Sabemos que nuestra serie comienza con el término primero, que es 3. A1 vale 3. Entonces, si nosotros sumamos esa diferencia constante al primer término, vamos a obtener el segundo término de la sucesión. Esto es, si a A1 le sumo 7, obtengo A2. Si a A2 le sumo 7, obtengo A3. Y así sucesivamente. Muy bien, una característica común es que entonces, para encontrar el siguiente término, debo de sumarle 7 al anterior. Muy bien. Entonces, así, este proceso nos va a ayudar a entender cómo puedo encontrar una fórmula general para poder calcular el término A123 sin tener que calcular los 122 términos anteriores a él. Bien, comencemos de manera abstracta diciendo, el primer término de la sucesión es A1. Si sumamos D con A1, vamos a obtener A2, justo lo que acabamos de hacer. Si ahora sumamos esa misma diferencia con A2, vamos a obtener A3. Y si a A3 le sumo la diferencia, voy a llegar a A4. Muy bien, esto aparece así. A2 es igual a 1 más D. A3 es A2 más D. Pero ¿quién dijimos que era A2? Pues A2 es A1 más D. Eso justo lo acabamos de decir en el renglón anterior. Queda claro que A3 es igual a A1 más 2 veces D. Ahora bien, ya sabemos que A3 es igual a A1 más 2 veces D. ¿Cómo calcularíamos A4? Pues A4 lo calculamos como A3 más D. ¿Pero qué acabamos de decir que es A3? A3 acabamos de decir que es A1 más 2D. Justo aquí aparece. Bueno, si quitamos paréntesis nos va a quedar A1 más 3D. Es decir, observemos el siguiente patrón importante. A2 es igual a 1 más D. A3 es igual a 1 más 2D. A4 es igual a A1 más 3D. A5 pues es igual a A1 más 4D. ¿Se empieza a notar el patrón?
Bien, pongámoslo en la siguiente tabla de resultados. A2 es igual a 1 más D, A3 es igual a 1 más 2D, A4 es igual a A1 más 3D. Nótese que A1 es una constante que aparece en todas las expresiones. A5 es igual a 1 más 4D. A6 es igual a 1 más 5D. ¿Se nota el patrón? Lleguemos pues a la siguiente fórmula general, que es la que vamos a utilizar de hoy y en adelante. El enésimo término, AN, se va a calcular como A1 más n-1 multiplicado por D. Vamos a explicar claramente los elementos que aparecen en esta fórmula. AN representa el término que nosotros queremos calcular. En nuestro ejemplo, nosotros queremos calcular el término A123. A1 representa al primer término de la sucesión. En nuestro caso, el primero que aparece en la sucesión es 3. N es la posición. Es la posición que aparece justo en AN. Es decir, es la misma N, solo que en el primer caso, AN es el valor de la posición y N sola es la posición en sí. Enseguida que veamos el ejemplo vamos a entender esta diferencia importante. D es la diferencia constante entre los términos. Importante no confundir entre la posición N y el valor del término que está en esa posición, AN. AN representa el valor del término que está en la posición N. N es la posición del término que se quiere calcular. Para terminar y para aclarar lo más posible esta diferencia, regresemos a nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, teníamos que para las posiciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que nos eran conocidas, teníamos los términos 3, 10, 17, 24, 31 y 38. Que la manera en que representamos eso es A1, A2, A3, A4, A5, A6. Así pues, A1 es el término que se encuentra en la posición 1. Y ese término es justo 3. A4, por ejemplo, es el término que se encuentra en la posición cuarta. ¿Y quién es ese término? 24. Entonces, el subíndice 4 nos marca la posición. Y A4 es 24. A4 es el valor del término que se encuentra en la cuarta posición. Pues bien, ¿quién es el término que se encuentra en la posición 123? Bueno, sabemos que tengo que buscar quién se encuentra en la posición 123, pero desconozco quién es. Veamos cómo se utiliza esta fórmula de manera sencilla. Tengo la fórmula que vamos a ocupar de aquí en adelante. Lo que estoy queriendo encontrar es quién es A123. No lo conozco. Eso, según la fórmula, me dice que es igual a A1 más 123, que representa la posición, menos 1 multiplicado por la diferencia constante. En nuestro ejemplo, es claro que sabemos quién es A1. A1 es el término que se encuentra en la posición número 1 y ese es 3. Sabemos también quién es la diferencia constante. Ya demostramos que esa diferencia es constante e igual a 7. Por tanto, A123 se calcula como 3 más la multiplicación entre 123 menos 1 por 7. Respetando la jerarquía de operaciones y realizando un poquito de aritmética, encontraremos que A123 es 857.
Esto es, el término que se ubica en la posición 123 es el término 857. 123 es su posición. 857 es el valor del término. Para que nosotros podamos utilizar esta fórmula del enésimo término, donde aparecen 4 variables, es necesario conocer, obvio, al menos a 3 de ellas. ¿Quiénes son esas 4 variables? AN, el valor del término. A1, el primer término de la serie. N, la posición de AN. Y D, que es la diferencia constante. Los siguientes 4 ejemplos que se quedan para que usted los resuelva son ejemplos donde se utiliza esta fórmula para encontrar alguna de sus variables. El primer ejemplo. ¿Cuál es el valor del término 37avo en la sucesión aritmética 8, 17, 26, 35 sucesivamente? Ejemplo 2. En una sucesión aritmética con diferencia común d igual a 6, el término A17 tiene valor de 89. Halla el primer término de la sucesión. Ejemplo 3. En una sucesión aritmética con A1 igual a menos 8 y D igual a 3, hay un término con valor AN igual a 52. ¿Cuál es su posición? 4. Si en una sucesión aritmética A1 es igual a menos 2 y A35 es igual a menos 104, ¿cuál es la diferencia constante de? Obsérvese que en el primer ejemplo me están dando los valores de las 4 primeras posiciones. Como me están dando los valores de las 4 primeras posiciones, es fácil encontrar D. Y lo que me están pidiendo es el valor del término que ocupa la 37ava posición. Es decir, también me están dando a N. ¿Qué es lo que no me están dando? No me están dando a AN. Quieren el valor de ese término. En el segundo ejemplo, me están diciendo cuál es la diferencia común, D igual a 6. Me están diciendo que el término ubicado en la posición 17 tiene valor de 89. Ahí me están dando 2 datos. Me están diciendo cuánto vale A17 y me están dando, por supuesto, el valor de N, que es 17. ¿Qué es lo que no me están diciendo? Lo que no me están diciendo es cuánto vale A1. En el caso del tercer ejemplo, me indican cuánto vale el primer término, cuánto vale la diferencia común, y me están dando el valor de AN, que es 52. ¿Qué es lo que no me están dando? No me están dando cuánto vale N, la posición. Y en el cuarto ejemplo, me están dando el primer término de la sucesión. Me están dando el valor del término A35. Y también me están diciendo cuánto vale N, 35. ¿Qué es lo que no me están diciendo? El valor de la diferencia constante D. En estos 4 ejemplos, me dan de las 4 incógnitas, me dan 3. Y siempre me piden que resuelva la que falta. Resolver la que falta se hace por sustitución. Y en su caso, haciendo de manera ordenada el despeje correspondiente. Cerremos esta exposición con la segunda parte, que es la suma de una sucesión aritmética. Vamos a dar una definición. La suma de los primeros n términos, que pueden ser los primeros 4,
los primeros 10, los primeros 15, los primeros 14, la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética se representa mediante Sn. El símbolo Sn significa la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética. Así, en nuestro ejemplo inicial, 3, 10, 17, 24, 31, 38, etcétera, etcétera, S2 significa la suma de los primeros dos términos de la sucesión, es decir, la suma de A1 más A2, esto es, de 3 más 10, 13. S3 representa la suma de los primeros tres términos de la sucesión, es decir, S3 es la suma de A1 más A2 más A3, o sea, 3 más 10 más 17, y esa suma es igual a 30. Así como estos dos ejemplos, yo puedo calcular S4, S5, S6, S25, S32, etcétera, etcétera. ¿Existe una fórmula general que nos permita calcular la suma de los primeros términos de una sucesión aritmética? La respuesta es que sí. Sea Sn la suma de los primeros n términos, Sn debe ser igual a la suma de A1 más A2 más A3 más A4 y así sucesivamente hasta llegar a An-3, An-2 más An-1 y terminando en An. A esta expresión la vamos a identificar como la número 1. Esta misma suma, Sn, la puedo escribir exactamente al revés. Es decir, Sn la puedo escribir como An más An-1 más An-2 más An-3 y así sucesivamente hasta llegar a A4 más A3 más A2 más A1. Nótese que esta expresión que nombramos como número 2 es exactamente la misma que la número 1, solo que está escrita en orden inverso. Esa es la única diferencia. Bien, vamos a aplicar un poquito de álgebra. Vamos a sumar la expresión número 1 y la expresión número 2. Al sumarlas vamos a tener un poquito de lo siguiente. La suma implica sumar término a término. Entonces, si realizamos la suma término a término, tendremos que lado izquierdo de la igualdad, Sn más Sn, pues es 2 veces Sn. Después, lado derecho, la primer suma es A1 más An. La segunda suma es A2 más An-1. La tercera suma es A3 más An-2. Y así sucesivamente. Así, por ejemplo, la penúltima suma es An-1 más A2. Y la última suma es An más A1. Veamos, por ejemplo, qué ocurre con la suma de A2 más An-1. Si nosotros nos detenemos a realizar esa suma, vamos a observar que, utilizando la definición del enésimo término, la suma de A2 más An-1 nos va a dar al final como resultado A1 más An. Si verificamos otra suma, como la de suma de A3 más An-2, nuevamente la suma de A3 más An-2 nos va a dar al final como resultado A1 más An. Esto nos lleva a afirmar que para cada pareja
para cada par de términos que se están sumando, las sumas correspondientes siempre van a ser iguales a A1 más AN. Es decir, todas las sumas van a ser la misma. Así pues, la suma de A1 más AN, obvio es A1 más AN. La suma de A2 más AN menos 1 es A1 más AN. Y así sucesivamente. ¿Cuántas sumas tenemos que hacer aquí? Pues tenemos que hacer n sumas. Tenemos n términos que son iguales, n términos que se están repitiendo. Esto nos lleva a decir entonces que 2Sn es igual a n veces A1 más AN. En otras palabras, Sn es igual a n multiplicado por A1 más AN sobre 2. Esta última fórmula es la que nos es relevante. Esta última fórmula es la que nos es importante. Esa fórmula es la fórmula para la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética. Ejemplo. Sea la sucesión aritmética 9, 13, 17, 21, 25, 29, etcétera, etcétera, inciso A, determina la fórmula del enésimo término de esta serie. Inciso B, usando la fórmula del enésimo término, halla el valor de A30. Inciso C, calcula la suma de la sucesión 9 más 13 más 17 más 21 más 25 más 29, etcétera, etcétera, para los primeros 30 términos, es decir, para S30. Solución, inciso A. Dado que se trata de una sucesión aritmética, sabemos que la diferencia D entre parejas consecutivas de términos debe de ser constante, y eso se puede verificar muy fácilmente dándonos cuenta que esa diferencia en todos los casos es igual a 4. Por tanto, D es igual a 4. Así, el primer término de la sucesión A1 es 9. La diferencia constante es 4. Fórmula del enésimo término. Es muy sencilla. AN sabemos que es igual a A1 más n-1 por D. En nuestro caso, AN es igual a 9, el primer término, más n-1 multiplicado por 4, que es la diferencia constante. Hemos concluido el primer inciso, la fórmula del enésimo término. Inciso B. Usando la fórmula del enésimo término, halla el término que se encuentra en la posición 30. Halla el valor de A30. Vamos a sustituir en la fórmula. A30 es igual a 9 más 30 menos 1 multiplicado por 4. Aplicando el álgebra, tenemos que A30 es igual a 9 más 29 por 4. Respetando la jerarquía de operaciones, sabemos que A30 es igual a 125. Hemos concluido, pues, el inciso B. Inciso C. Calcula la suma de la sucesión 9 más 13 más 17 más 21 más 25 más 29 más puntos suspensivos para los primeros 30 términos. Es decir, calcula S30. Ahora ya sabemos que nuestra suma comienza en 9 y termina hasta el término 30. Y hemos calculado que el término 30 es 125. No sabemos quiénes más están en medio, pero sabemos que esta suma comienza en el primer término 9 y termina en el último término que es 125. Pues es momento de aplicar la fórmula que acabamos de obtener, que nos dice S30, puesto que estamos sumando los primeros 30 términos, es igual a n por A1 más A30 entre 2. Esto significa 30, porque son 30 términos, que multiplica a 9 el primer término de la sucesión, más
125, que es el término que está en la posición 130, dividido entre 2. Nuevamente, resolviendo esta operación aritmética respetando jerarquía de operaciones, tenemos que esa suma es igual a 2010. En la fórmula de la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética se nos aparecen 4 variables. Importante tenerlos claramente identificados. Sn representa el valor de la suma de los primeros n términos de la sucesión. N representa el número de términos de la sumatoria. A1 es el primer término de la suma y AN es el último término de esta sumatoria. Es claro que para poder utilizar esta fórmula es importante conocer al menos 3 de las 4 incógnitas que aquí aparecen. Los siguientes 4 ejemplos muestran cómo se puede utilizar esta. Ejemplo número 1. ¿Cuál es el valor de la suma de los primeros 25 términos de la sucesión aritmética menos 7, menos 2, 3, 8, sucesivamente? Ejemplo número 2. La suma de una serie aritmética, Sn, es 535. Si su primer término es A1 igual a 6 y su último término es AN igual a 101, ¿cuántos términos tiene la serie? 3. La suma de los primeros 35 términos de una serie aritmética es 840. El último término de la serie es 58. ¿Cuál es el primer término de la sucesión? 4. En una sucesión aritmética, S40 es 400 y A1 es 40. Halla A40. Si vemos el primer ejemplo, nos están dando los primeros 4 términos de una sucesión aritmética. Nos están dando cuánto vale el primer término, A1, que es menos 7. Como tengo 4 términos, puedo calcular cuál es la diferencia constante. Además, me están diciendo que quieren el valor de la suma de los primeros 25 términos. Es decir, me están diciendo que n vale 25. Como yo quiero la suma de los primeros 25 términos, necesito en la fórmula calcular A25. Y A25 se calcula con el término inicial, con n igual a 25 y con la diferencia constante que se puede calcular. Una vez que tenga eso, yo puedo calcular Sn, que es la incógnita a resolver. En el ejemplo 2, nos están diciendo cuánto vale Sn, 535. Nos están dando el valor del primer término, 6. Y nos están dando el valor del último término, 101. Lo único que no nos están dando ahí es justo el valor de n. Se puede sustituir y despejar. En el tercer ejemplo, nos están diciendo que la suma de los primeros 35 términos, o sea, nos están diciendo cuánto vale S35 y al mismo tiempo nos están diciendo que n vale 35. Nos dicen que el último término, o sea, A35, es 58. Lo único que no nos dicen es quién es el primer término de la sucesión. Y en el último ejemplo,
si observamos rápidamente, nos dicen cuánto vale ese 40. Nos dicen que n vale 40 y nos dicen que A1 es 40. Pero ¿qué no nos dan? El valor del término justo en la posición 40, el último de la sucesión. Estos 4 ejemplos son con los que cerramos el tema de sucesiones aritméticas, fórmula del enésimo término y fórmula para la suma de los n primeros términos.